Bien, entonces estábamos específicamente hablando de la importancia de saber esto de cómo es la cuestión de la llana. Entonces, eso no es simplemente coger y pegar, por ejemplo, que ustedes dirían, ah, se puede utilizar un palustre perfectamente. Recuerden, el palustre es como si fuese una cuchara plana, que es específicamente la herramienta que se utiliza para colocar el mortero de pega de lo que son las piezas de mampostería tipo bloque, tipo ladrillo, ¿sí? No importa el que sea. Resulta y acontece que aquí no. ¿Por qué? Primero, digamos, la altura determinada donde va a quedar esa pieza cerámica, es decir, por encima, después de que se pega, mirándola de perfil, pues ya está determinado hasta dónde puede subir. Y usted, digamos que colocar un poco de mezcla ahí y simplemente aplastar la cerámica no va a funcionar. Eso, aunque parece como si tuviese más de este tipo de pegante, ¿sí? De esta mezcla para pegar las cerámicas, eso no va a funcionar. Entonces, ¿por qué se utiliza específicamente la llana dentada? Esa parte, ese surco que parece como si no tuviese específicamente pego. Cuando se estampilla, y ese es digamos, el término técnico de colocar una pieza cerámica justo con la mezcla de pego, ¿sí? Se estampilla allí, es decir, se coloca sobre y se ejerce cierta presión. Entonces, imagínense que se estuviese colocando sobre eso la pieza cerámica. Esta parte que no tiene, que parece que no tiene el pego, pues va a formar como un vacío, ¿sí? Esta parte, la parte que sí tiene, que es específicamente lo que es el hueco de la parte dentada de la llana, esa se va a intentar esparcir un poco hacia los lados, pero siempre va a quedar un espacio sin él. Ese vacío es fundamental específicamente para que las cerámicas no se despeguen con el tiempo, que no queden fácil, digamos, de soltar, o incluso
que quede zonas específicas sin el pego. ¿Qué pasa con eso? Usted cuando ya termina eso, con el momento que ustedes sean interventores, la cerámica, usted debe golpearla, ¿sí? A ver si tiene prácticamente un eco. Si tiene un eco, quiere decir de que le faltó le faltó la mezcla de pego, y en ese caso va a ser susceptible de que se parta. Es decir, esta distribución de ese pego de esta forma también genera una mejor, aparte de adherencia del producto, también le da una estabilidad en el tiempo. Es decir, que no es tan fácil de que porque se le caiga algo encima, así sea de poco peso, se vaya a partir. ¿Y por qué es susceptible de que se partan esas piezas? Porque son piezas cerámicas. Es decir, tienen una parte vitrificada, son muy rígidas. Entonces, algo que es muy rígido también se parte muy fácil. Entonces, realmente, cuando ustedes sacan, y ustedes pueden ir a cualquier proveedor y dicen, no, es que tengo tantos metros cuadrados para enchapar de piso o de muro. Ah, bueno, ¿con qué desperdicio trabajan? No, trabájelo con el 10, trabaje con el 15, trabaje con el 5. Más o menos las piezas cerámicas, según también su composición y su medida, tendrán cierto tipo de desperdicio. Eso tampoco es que esté como tan estandarizado. Pero los que son los proveedores específicos de esos productos sí saben más o menos cuánto es el porcentaje. Es decir, es mejor preguntárselo a ellos mismos. Y ahí es donde ellos también le dicen, ajá, bueno, para eso con una llana normal, dentada, más o menos se van tantos metros cúbicos de tantos kilos de bolsas de pego. Pero eso en general sale específicamente de cuántos kilos se necesitan para pegar tanta cerámica, tantos metros cuadrados con este volumen. Y ustedes dirán, ¿cuál volumen? Ah, bueno, resulta y acontece que ese huequito de la llana, ¿sí? Está generando un área. Ustedes tienen esta longitud y esta longitud. ¿Y cómo hacen para convertirlo en volumen? Ah, pues específicamente, según sea la medida de la cerámica, ustedes podrán determinar cuánto es la longitud de este surco. Por tanto, van a obtener un volumen. ¿De cuánto? Ah, bueno, sacan un volumen de una sola tirita y multiplican por cuántas son las que salen en la cerámica, ¿sí? ¿Cuántas se le pueden ir en la cerámica? ¿Cómo lo pueden sacar? Pues fácil. Ustedes van a tener esta medida específica. Mira, viene ahí en la llana. Ok. Entonces, con esto realmente es que ustedes en algún momento podrían determinar un volumen más exacto de lo que ustedes van a utilizar. Sobre qué es lo mejor de hacer, que si colocar, digamos, el mortero de pega específicamente en el enchape o directamente en la superficie, yo les diría que depende. ¿Por qué? Digamos que en el piso, pues del piso, pues no va a pasar. Es decir, usted riega su mortero de pega y como es la misma llana la que está utilizando, pues simplemente genera el surco sobre el piso, sobre la superficie, digamos el antepiso o el alistado de piso que le hayan echado. Y sobre él usted puede estampillar perfectamente la cerámica. Pues claro, la posición da como para generar eso. Mientras que si usted hace esto mismo en lo que es un muro, pues por acción de la gravedad, esto no va a ser tan estable. Entonces, yo les recomendaría específicamente que cuando sean enchapes de muro, lo hagan directamente sobre la cerámica. Es más, ojalá lo hicieran así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí garantizan también de que pues, la cerámica es de unas medidas planas, prácticamente parejas, entonces no va a generar un desperdicio adicional que de pronto en algunas zonas específicas de lo que vendría siendo un piso o un muro, ¿sí? Alguna ondulación o algún hueco, me puede generar algún desperdicio adicional de ese material, ¿sí? Entonces, ¿entendido? Todo lo que sean colocación de piezas cerámicas a base de arcilla, se utiliza lo que es la llana dentada.
Y hay llana dentada, digamos, una estándar para cerámicas normales y dependiendo si la cerámica es más pesada o el formato, es decir, la medida de la pieza es mucho más grande, tendrán que utilizar una llana mucho más grande para que también el pego, pues obviamente, entre más grande sea la pieza, más pego requiere. Y si es más pesada, pues también necesitará más altura de este surco que forma específicamente ese pego. ¿Sí? Tiene lógica. Entonces, de ahí es donde sale específicamente eso. ¿Se entiende esa cuestión? Vamos a mirar un poquito también respecto de lo que significa, por ejemplo, intentar enchapar un baño. En los baños es donde más se presenta, digamos, el conflicto o el problema. Entonces, de la clase pasada alcanzamos a darle algo específicamente a este bañito, ¿sí? Donde hicimos lo que eran las regaticas, veíamos por dónde, qué significa precisamente eso de regata, dónde más o menos habría que ubicar ciertas cosas, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta ahora que fuésemos a enchapar, digamos, ese piso, con ese piso a ese baño, ¿sí? Lo vamos a hacer. ¿Qué ocurre aquí? Y aquí estos todos son, digamos, reglas generales para poder enchapar. Primero, hay que hacer una presentación de las piezas. ¿Qué significa presentar las piezas? Eso yo les había nombrado también en la anterior clase respecto de los aparatos sanitarios. Uno siempre tiene que hacer una presentación, es decir, si uno tiene específicamente lo que vaya a utilizar, ¿sí? Ese material, yo cuando viene por piezas lo presento, es decir, lo ubico sin aún pegarlo, que era lo mismo que les mostraba respecto de las tuberías, que uno antes de pegarlas hacia la loca, utilizando la soldadura o la unión mecánica, uno primero la acomoda sin aún aplicarle ninguna fuerza, es decir, que se pueda corregir. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que generar una presentación, la presentación de las piezas. Entonces, vamos a suponer, pues esta es la entrada, ¿sí? El vano, recuerden que todo lo que decimos vanos significa un hueco, un espacio, ¿sí? Un espacio vacío en algún muro, normalmente. Entonces, los vanos en general son vanos de puertas, es decir, ese espacio, y vanos de ventanas. Son esos espacios. Entonces, vámonos al vano de la puerta. Entonces, normalmente el vano de la puerta, pues llevará una puerta, en especial cuando tienen baño, ¿sí? ¿Qué ocurre allí? Si tenemos, por ejemplo, otro tipo de enchape alrededor, vamos a colocarlo. Sí, está viendo los sketches, ¿sí? Sí, ingeniero. Sí, señor. Normalmente, las piezas cerámicas o los pisos difieren según también las zonas donde se instalan. Por ejemplo, lo que estaría alrededor de un baño normalmente podrá ser o un hall de acceso de la sala comedor, ¿sí? O específicamente el piso o la cerámica que le hayan colocado a la habitación si es que es un baño privado. Pero este tipo digamos, de rugosidad que tenga esto es muy diferente a la que se utiliza en las zonas húmedas. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso?
Vamos a suponer eso, que tenemos una cerámica de esa forma. Esta cerámica que está aquí, vamos a tumbar la puerta, difiere mucho de la que está en la parte del baño. ¿Por qué difiere? Porque en el baño esas son zonas húmedas. Todas las zonas que son húmedas requieren de cierto tipo de condición adicional de los enchapes. ¿Por qué? Digamos que lo que son los enchapes en general, ustedes también los van a encontrar según el tipo de tráfico, ¿sí? ¿Qué significa tráfico? Es decir, cuánto aguanta que le pase gente caminando por encima. Eso es un tráfico. Es decir, que no se desgaste, que no se dañe solamente con que pase una persona durante un día por ese pasillo. No, que dure en el tiempo. Y puede entonces, digamos, respecto de lo que son las habitaciones, la sala, el comedor, para esas zonas normalmente es un tipo de tráfico un poquito más suave que lo de los baños. Pero lo que sí difiere en forma es qué tan rugosa es esa pieza respecto de la del baño. ¿Por qué? Pues pongámosle lógica, las zonas húmedas en general requieren de un agarre mayor, sobre todo cuando ha caído salpicado agua. Entonces, para ello, estos enchapes, normalmente los enchapes ustedes van a ver que dice enchape de interiores, enchape exterior o enchape de baños. Es decir, hacen la aclaración para qué es. Y hablo muy exclusivamente de lo que es el piso, porque en la parte, si fuésemos a enchapar específicamente lo que son los muros, ¿sí? En los muros, pues ya no se requiere que sea rugoso realmente. Al contrario, ahí se requiere que sea bastante liso. Es decir, que ahí sí podríamos utilizar otro tipo de enchape. Y no necesariamente tiene que ser el mismo que colocamos en el piso. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. La mayoría de las veces no lo es. Entonces, eso ya es una cuestión que hay que tener en cuenta. Ahora bien, dijimos que íbamos a enchapar el baño y que aquí estaba el vano de la puerta. ¿Qué vamos a hacer allí? Si notaron, miren acá donde inicia realmente este enchape y donde inicia, por donde pasa este enchape. Esta zona, que es lo que queda más o menos debajo de la puerta, de las piezas de la puerta es la parte inferior de ella se denomina umbral. Es decir, esa sombrita, porque las puertas no pueden estar específicamente pegadas totalmente contra el piso. ¿Por qué? Porque a la hora de generar el barrido, cuando se abre, pues estaría precisamente golpeando, ¿sí? Normalmente siempre tiene alguna inclinación el piso. Entonces siempre se deja un poquito altica, no mucho, pero sí un poco. Y eso se denomina umbral, exactamente lo que queda debajo de la puerta. Entonces, hay diferentes formas de hacer estos empates, porque nótese que aquí es un piso y aquí otro. Y eso pasar de un lado a otro así como tan de golpe, en general, desde el punto de vista estético, no es tan agradable. Entonces, normalmente aquí le colocan algo que se denomina cenefa, ¿sí? Una cenefa. Algo que corta, algo que no es ni siquiera de este piso ni de este piso. Supongamos algo así. Eso es una forma que se puede hacer, pero esta cerámica en ese punto tiene que tener una dilatación. Esas dilataciones, cuando se corta de un tipo de piso a otro piso u otro material, se denominan win. Entonces, allí obligatoriamente debería ir un win. Otra cosa que puede ser es específicamente ubicar ese win exactamente debajo, es decir, exactamente en el umbral de la puerta. Cosa tal de que este piso realmente entraría hasta allí y este piso realmente llega hasta acá. Como va a estar dividido específicamente bajo el umbral de la puerta, usted realmente no nota o no ve esto. Cuando usted esté dentro del baño y sobre todo esté meditando respecto de cómo le va a ir en el semestre en el trono que hay por aquí, pues seguramente usted tiende a mirar algo el piso.
y se vería feo de pronto un cambio ahí raro. En cambio usted, al tener la puerta cerrada, usted va a ver de que, ese piso llega hasta allí. Usted abre la puerta y pasa acá y nota que inicia el otro piso. ¿Que por dónde están divididos? Están divididos por una junta de dilatación que se denomina WIN. Normalmente es una cuestión plástica. ¿Sí? Entonces, hay que partir de eso, que como siempre es un tipo de piso diferente por fuera que por dentro del baño, entonces habrá que hacer algún corte. Esto se denomina corte, es decir, hasta dónde llega un tipo de enchape y dónde inicia el otro. Muy bien, hemos ubicado el WIN. Ahora, teniendo ubicado eso, ahora sí podemos iniciar lo que vendría siendo la presentación de este piso antes de pegarla. Entonces, nosotros todas las piezas vienen uniformes, es decir, todas vendrán específicamente de esta medida. Todas vienen de esa medida. ¿Qué vamos a hacer? A partir de allí, voy a borrar esto. A partir de acá, empezaremos a colocar las piezas cerámicas, sin pegarlas, simplemente presentándolas, es decir, superponiéndolas allí. ¿Por qué le dejamos esa distancia? Que es esta misma que se ve. Ahí el compañero lo explicó en algún momento respecto de lo que todas esas son dilataciones, son juntas de dilatación y son requeridas porque cada pieza, aunque son de la misma familia, puede tener algún tipo de cambio volumétrico, ¿sí? Dependiendo de las condiciones climáticas o en algún momento específico de que se presente un movimiento telúrico, es decir, un sismo. Entonces, para ello, para que la una no choque con la otra y por ser materiales muy frágiles se partan, entonces se requiere de un espaciamiento. ¿Qué tanto es el espaciamiento? El mismo producto, el mismo fabricante, dentro de la cajita en la que vienen esas piezas, dice muchas cosas. Por ejemplo, dice el tono, ¿sí? Dice la medida específica, dice incluso las recomendaciones, por ejemplo, de cuánto debe ser la dilatación para específicamente ese tipo de enchape. ¿Y por qué? ¿Por qué habría que ser diferente y no igual para todos? Porque los espesores de ellos difieren mucho, ¿sí? Eso es una cuestión. Por tanto, el tipo de peso que tienen, pues difiere. Entonces, así como varía en la cuestión del pego que se utiliza, también la cuestión de lo que es la junta de dilatación o la brecha de dilatación, en este caso para las cerámicas, también varía. Normalmente oscila entre los 3 milímetros, normalmente. ¿Qué pasa si ustedes no colocan eso y simplemente las pegan todas juntas y después les da por echar alguna boquilla y se denomina boquilla específicamente? También es un polvo que se mezcla con agua, a veces viene mezclado con cierto componente látex, es decir, un poco familia de los plásticos, un poco chicloso. ¿Qué pasa si solamente se lo coloco encima de musa? Pues que estos elementos en cualquier momento van a chocar y se van a empezar a levantar o a partir. Y eso normalmente cuando ocurre, no ocurre solo en una pieza, sino que es un efecto dominó. Es decir, empiezan a levantarse todo eso. Por eso es que se recomienda generar fijo juntas de dilatación con todo lo que sean perímetros. Es decir, para el caso de este baño, nosotros vamos a tener que generar alguna dilatación, es decir, algún espacio y ubicar alguna junta en esos perímetros. Muy bien, continuamos con esta presentación.
Miremos acá esto que acaba de ocurrir. Parecía como si estuviesen en esa presentación de esas cerámicas, que nos hubiese dado completico, pero realmente no. Esta parte que se forma acá, esa parte que se forma allí, es lo que completa la medida normal de la cerámica. ¿Qué ocurrió? Ah, mira, a esta cerámica no la vamos a poder colocar completa, nos toca recortarla. Adicional de lo que le estoy diciendo, dejar un retiro específico de lo que vendría siendo el espacio de la punta de dilatación. ¿Por qué? Porque eso ya es específicamente el borde de ese perímetro interno. Entonces, si eso es así, bueno, ya empezamos aquí a generar esto. Ojo, nótese que yo no me pegué específicamente allá. No me pegué a iniciar en ese perímetro de este muro por acá. Es decir, no inicié en este lado, inicié específicamente aquí. ¿Por qué? Porque esto que ustedes están viendo ahí al presentar esto es lo que se conoce o se genera o se determina o se llama una maestra. Las maestras son, digamos, el tipo de proyección de cómo vamos a empezar a pegar unas piezas. Maestras también existen en otras actividades que desarrollamos, por ejemplo, en el pañete. Cuando estamos pañetando, si nos hubiese dado por pañetar este muro para poder enchaparlo, y les aseguro que habría que hacerlo, es decir, colocar enchape sobre una superficie que no ha sido pañetada y que era, por ejemplo, bloque o ladrillo, nunca queda bien, ¿sí? Van a tener un desperdicio de material muy grande y aparte de eso, el recubrimiento del muro requiere específicamente de ese pañete. Entonces, para ello, eso también tiene unas maestras, pero ya no es de unas piezas, sino específicamente de cómo va usted a rellenar para generar ese pañete. Más adelante lo vemos, hablamos de lo que es aquí específicamente lo del enchape. Entonces, nosotros generamos esta tira, pero también necesitamos saber qué tantas se nos van para el otro lado. ¿Cómo así? Aunque nosotros tenemos, y ustedes lo van a ver así también como cuando calculan o vayan a calcular el número de piezas de ladrillos o bloques que se dan por muro, para esto también, que es la misma distribución que estaban haciendo allí de no sé qué, dividir entre el área y qué tal cosa. Sí, usted eso más o menos lo saca para saber que más o menos qué tantas piezas se le va a ir, pero usted debe saber específicamente realmente cuántas son las que usted requiere, ¿sí? Y entonces sobre eso usted requiere hacer este tipo de distribución. Esto es esta y esto para acá son las maestras. Entonces aquí usted ya va a saber qué tanto tiene que recortar. ¿Qué pasa con esto? Usted debe siempre intentar de que esa parte que se genera un recorte
en este caso por aquí y en este caso por acá, ¿sí? Sean exactamente la parte más difícil de ver justo cuando usted ingresa. Entonces usted debe intentar específicamente eso, botar eso que se denomina chazo o recorte de la cerámica al punto extremo, ¿sí? Al otro lado de donde usted normalmente ingresa, es decir, lo que está viendo. Si fuésemos a hacer el enchape de esto, entonces quiere decir de que este tipo de cerámica nosotros la debimos haber iniciado completa ahí. ¿Y qué íbamos a hacer? A empezar a generar la repartición. ¿Cuántas se nos irían? Seguro que el recorte nos va a salir aquí al final, en esta esquina. ¿Sí? A eso es que me refiero. ¿Por qué? Porque aquí cuando entramos, no sería agradable a la vista ver esta parte cortada aquí. Uno quiere ver, digamos, desde el punto de vista visual, estético, piezas completicas, bonitas. Si fuésemos a enchapar esta zona también, pues aquí, al igual, también iniciaríamos con la cerámica completa de aquí para allá. ¿Y dónde estaría el recorte? En ese caso, el recorte, si esa fuese la pieza completa, realmente nos saldría por aquí. Y entonces, uy, pero ¿cómo así? Y esa no es la zona por donde yo entro. Aquí va a estar la puerta. Si yo entro primero, yo lo que veo es esta zona. No veo nada por acá. Y cuando cierro la puerta, pues ya no hay problema. Ya es a otra cuestión que se va a utilizar precisamente en ese baño. Pero de entrada, eso es lo que buscamos. Generar la repartición a partir de los puntos visuales a precisamente las zonas de puntos ciegos prácticamente. Entonces, para eso también se hace específicamente lo que es la presentación, ¿sí? La presentación. Y así también determinamos cuántas de estas piezas vamos a tener que recortar. Lo otro es que, por ejemplo, en los baños, nosotros realmente vamos a tener desniveles, ¿sí? Inclinaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener sifones. Y a los sifones, como lo vimos en la clase pasada, es a donde debe llegar precisamente el agua por gravedad, porque esa parte es integral de lo que se conoce como tubería sanitaria, es decir, la que trabaja por gravedad. Entonces, para también generar esa inclinación y que llegue el agua allí por gravedad, ¿sí? Sobre estas piezas cerámicas, pues tendremos que utilizar específicamente ese desnivel. Si eso es así, si eso es un desnivel allí, pues esto seguramente no será totalmente recto. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? Como tenían los compañeros por ahí en alguna de las imágenes, se hace también una presentación, pero ¿qué vamos a hacer? Que del punto más bajo es donde vamos a iniciar, como si tuviésemos una pieza completa hacia arriba. Uy, ¿cómo así? Barájela despacio. Ya lo vamos a hacer. Voy a exagerar respecto de lo que podría ser perfectamente ese desnivel. ¿Sí? Y lo voy a dejar así como si fuese en otro color. Obviamente se entiende que es todo un solo enchape. O mejor dicho, voy a marcar
ahí donde vendría siendo. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacer esa distribución desde el punto que se nos dé la gana o el punto más alto? Pues esto va a ocurrir que esta zona, Profe, qué pena una pregunta. Ahorita, pues no sé, es que nosotros faltamos ahora por exponer, no sé si es ahorita, después de que usted termine de explicar eso. sí, claro. O sea, termino aquí ya esta parte de cómo es lo de los enchapes y de una vez pasan ustedes. Es decir, esta sesión ya ahorita se cierra y de una vez inician exposición ustedes. Vale, profe. ¿Listo? Y es más, espérenme y grabo la sesión anterior. Listo. Si en esa zona que prácticamente tocaría es realmente empezar a hacer recortes más pequeñitos de cerámica para rellenar, o lo rellenaríamos específicamente de pego o mortero o alguna pasta, cosa que se vería horrible, sí, porque la idea de esto definitivamente es que el enchape pues cubra toda esa zona. Entonces, para esto es que yo les digo, si tenemos la medida de la pieza, nosotros vamos a iniciar es como si ella se fuese a colocar específicamente en la zona más baja. Y de ahí para arriba vamos a tener el nivel de arranque de cómo vamos a distribuir las piezas verticalmente. ¿Cómo así? Vamos a hacer realmente de cuenta es esto. A esta pieza le vamos a quitar ese pedacito y el resto todas van a iniciar específicamente con esa misma medida. Es decir, nuestra cimbra, nuestra medida de nivel, la vamos a sacar a partir de esta primera pieza para hacer la distribución vertical y poder presentarlas. ¿Qué pasa acá? Nosotros vamos a marcar acá y generamos una cimbra. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese nivel, podemos retirar esta. Esas piezas son las últimas que se van a colocar. ¿Sí? Entonces nosotros las retiramos. ¿Listo? Ya sabemos cuál es nuestro nivel de arranque para poder generar de ahí para arriba cómo vamos a presentar las cerámicas para hacer la distribución vertical. ¿Qué pasa aquí? Pues que las piezas cerámicas no se sostienen solas, entonces aquí normalmente tendremos que hacer uso de lo que se denomina un codal. ¿Qué es un codal? No es más que un perfil, ¿sí?, metálico, que me ayuda, pues obviamente habrá que clavar algo por debajo para que no se mueva, que me ayuda a colocar